Hola chicos, el día de hoy en nuestro curso de geometría vamos a conocer 4 propiedades importantes que se deben cumplir en todo triángulo. ¿Sí? Vamos a aplicar estas propiedades desarrollando 6 ejercicios aplicativos. Empecemos. Vamos con el ejercicio número 1. Podemos notar que tenemos el triángulo ABC, donde nos piden calcular el valor de x, sabiendo que nosotros tenemos sus 3 ángulos internos. Ahora, primera propiedad que debes recordar: la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre me tiene que dar 180 grados. Entonces decimos lo siguiente: x más 60 más el otro ángulo recto que tengo por acá, 90, me tiene que dar todo esto 180 grados. ¿Sí? Entonces por acá, x, 90 más 60, sabemos que es 150, igual a 180. Este 150 que está sumando va a pasar al otro lado restando. Y nos va a quedar que x va a ser igual a ¿cuánto? A 180 menos 50, obtendremos igual a 30 grados. Entonces, recuerda por favor que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos siempre tienen que sumar ¿cuánto? 180 grados. ¿Sí? Listo. A ver, en el segundo ejercicio también nos piden calcular el valor de x. Entonces, para esto te voy a explicar lo siguiente. Tengo el triángulo PQR. Ya tengo el triángulo PQR. También tengo sus 3 ángulos internos. Entonces, quiere decir que si yo sumo los 3 ángulos internos, me debe dar ¿cuánto? 180. Entonces digo lo siguiente: x más 10 más 50 más 90, todo esto tiene que ser igual a 180. ¿Sí? Listo. Sumemos ahora por acá. Tienes 10 más 50, 60. 60 más 90. Vamos a tener ¿cuánto? Nuevamente 150. Oye, ¿y esto se parece al ejercicio anterior o no? Mira, fíjate. Entonces, de aquí rápidamente podremos decir, no te vayas a olvidar que todo lo que está sumando al pasar al otro lado de la igualdad pasa con signo cambiado. Y vamos a obtener que x debe ser igual a ¿cuánto? A 30. ¿Sí? Entonces, propiedad importante que se debe cumplir en todo triángulo, que la suma de los ángulos internos tiene que ser siempre igual a 180 grados. Listo, muy bien. Segunda propiedad que vamos a aplicar para el ejercicio número 3. Mira, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Si nosotros notamos que existe un ángulo externo al triángulo, acá tengo el triángulo OPQ, ¿ya? Donde acá tengo un ángulo externo al triángulo, pero tengo 2 ángulos internos a él. La propiedad dice la siguiente: que el ángulo externo siempre va a ser igual a la suma de los 2 ángulos que se encuentren frente a él. Entonces, eso quiere decir lo siguiente: que por acá el valor de x va a ser igual a la suma de estos ángulos que se encuentran justamente frente a él, ¿no? 30 más 90. Entonces, ¿cuánto vendría a ser el valor de x? 30 más 90, vamos a tener igual a 120 grados. Entonces, sencillo, ¿ya? La propiedad también no te vayas a olvidar. Cuando nosotros tenemos un ángulo externo, este ángulo externo va a ser igual a la suma de 2 ángulos internos que se encuentren frente a él. ¿Sí? Listo. Vamos con el cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio. Oye, nos piden calcular también el valor de x. Entonces, ¿cuál de las propiedades aplicaríamos? Oye, ¿no es cierto que tengo los 3 ángulos internos? Sí, profe. Entonces podemos sumar x más 20 más 30. Esto debe ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Muy bien, desarrollando por acá tendremos x más 50 igual a 180 grados. Ahora, este 50, ¿cómo pasa al otro lado? Va a pasar restando. Vamos a obtener que x va a ser igual a 180
¿Sí? Listo. Acabamos con el ejercicio número 4. Muy bien. Por acá, ¿qué propiedad? ¿Esta es la propiedad que te expliqué en la 3 o no? Claro, tengo dos ángulos internos y un externo. ¿Qué dice la propiedad? Que este ángulo externo debe ser igual a la suma de los dos ángulos internos que se encuentren frente a él. Entonces, decimos lo siguiente. Primero colocamos el externo. 128 debe ser igual a la suma de los ángulos internos. ¿Sí? Listo. Este 65 que está sumando, vamos a pasarlo a este lado y vamos a restarlo, ¿ya? 128 menos 65 y por acá solamente habrá quedado X. Empecemos a restar. 8 menos 5, 3. 12 menos 6, 6. Entonces, el valor de X tendría que ser igual a 63. Muy bien. Y por último, vamos a tener que hallar el valor de X, pero en este caso podemos notar que los tres ángulos son externos, se encuentran fuera del triángulo, ¿ya? Entonces, la propiedad para este ejercicio dice lo siguiente, de que la suma de los tres ángulos externos, siempre me tiene que dar igual a 360 grados, ¿ya? Tiene que ser igual a 360 grados. Entonces, hacemos lo siguiente. Decimos 125 más 105 más X tendrá que ser igual a 360 grados. Muy bien. Sumando por acá, nosotros vamos a tener 230 más X igual a 360. Este 230 que está sumando, vamos a pasarle al otro lado, restando. Y vamos a decir que X va a ser igual a ¿cuánto? 0 menos 0, 0. 6 menos 3, 3. 3 menos 2, 1. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a 130 grados. Muy bien, chicos, eso ha sido 6 ejercicios donde hemos visto que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo tienen que ser igual a 180. La suma de un ángulo externo va a ser igual a la suma de dos internos que se encuentren frente a él. Y por acá podemos notar de que la suma de los tres ángulos externos de todo triángulo tiene que ser igual a 360. No lo olvides y nos vemos en el siguiente capítulo.